Bienvenidos, estamos en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur. Hoy nos acompaña la doctora Manuela Carneiro da Cunha. Con ella vamos a charlar un poco sobre la Amazonia, sobre pueblos originarios, también sobre la biodiversidad en el mundo de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo te va? Muy bien. Primero vamos a comenzar a charlar sobre cómo comienza a ser intervenida la Amazonia. ¿En qué momento en Brasil empieza a ser intervenida a partir del Estado Nacional, ¿no? Bueno, llevó algún tiempo para empezar, porque la Amazonia fue, vamos a decir, colonizada, es decir, submetida en el siglo XVII solamente. Pero lo que precipitó fueron, no hay duda, fue el régimen militar que empezó en 1964 y que se tornó más duro aún en 1969, 70. Y hay un avance sobre la Amazonía que es muy impresionante. Es decir, que se empiezan se empieza a pensar la Amazonía como si fuera vacía. Eso es el fulcro. Como una ocupación de un espacio vacío. Exacto. Y entonces todo es permitido. Claro. Entonces, carreteras, hidroeléctricas, minerías. En 1975 ocurre ¿cómo se dice? Un recorrido aéreo de Amazonía para ubicar las posibles reservas minerales. Y el resultado es que hay montones de pedidos de ¿cómo se dice? De labra. Sí, de explotación. De explotación. Claro. Y es decir, hay una corrida a la Amazonía. Y también, entonces se desplazan o con consecuencias terribles. Comunidades indígenas. Comunidades indígenas enteras. Y es muy grave porque, bueno, primero hay una mortandad impresionante. Los indios Paracanán, por ejemplo, fueron desplazados 7 veces, porque primero por una carretera, después por una hidroeléctrica, pues después no sé. Y eso se convirtió en un momento de verdad de caos. Pero ahora, no sé si quieres que continúe. No, sí, continúa, por favor. Porque es una longa historia. Y ahora, bueno, después de eso, con la redemocratización, que empezó, vamos, en 85, se planteó una nueva constitución, la constitución del 88, y que fue una mudanza total de perspectiva también. Claro. Creo que vos comentabas en algún material que yo vi ahí que pasaba de un artículo a un capítulo el tema de... Sí, pero el capítulo... De 2 artículos. Sí, pero lo que pasó es que durante la dictadura, que no era solo militar, era civil-militar, hubo tantos ¿cómo se dice?, ataques a las poblaciones indígenas, que los antropólogos se movilizaron con algunos abogados y con médicos también, pero los abogados fueron muy importantes porque en ese periodo, es decir, vamos, del 78 hasta el 88, durante 10 años, pudimos avaliar dónde estaban los nodos, los problemas más importantes. Y entonces quedó claro que minería, hidroeléctricas y, claro, una definición del territorio eran muy importantes y atrayeron en la Constitución una oposición muy fuerte también. A esto se sumó también, si mal no recuerdo, geólogos. Y geólogos, claro. Eso fue muy importante porque
lo que ocurrió es que las compañías mineras, Las compañías mineras, sí. claro, querían abertura total de minería en área indígena. Y los geólogos se opusieron, los geólogos, los profesionales geólogos, Claro. se opusieron a las compañías. Así la Coordinación Nacional de los Geólogos dijeron, no hay una segunda cosecha en minerios, hay una cosecha solo. Claro. Y entonces vamos a reservar la minería en áreas indígenas porque eso nos interesa a Brasil como para todos, claro, en Brasil. Y eso fue muy importante, claro, porque los profesionales contra las industrias mineras fue aparte un los profesionales que tienen relación directa, claro, con esa industria, digamos, claro, ¿no? Claro, eso fue muy importante. Y por otra parte también en el segundo artículo de este capítulo, por una mágica que fue el resultado de mucha experiencia, se empezó diciendo los indígenas y sus organizaciones, bla, 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 y continuaba. Y la mágica consiste en que en una constitución poner un nombre, decir, los indígenas, les concedía de inmediato una personalidad jurídica. Claro. Hablemos de la tutela, porque la tutela es previa, claro. Exacto, porque antes había jueces, no todos, pero había jueces que consideraban que si eran tutelados no podían entrar en juicio, que debían ser representados por su tutor. El tutor era la FUNAI, que era acusada de casi todo que se podía hacer en contra de los indígenas. Claro, la FUNAI era un organismo teóricamente de protección del indígena, pero con muchos problemas. Creado por los militares y con mucho servicio de inteligencia también metido ahí adentro, ¿no? Ahí adentro. Como ahora. Okay. Ahora también. También. Recién. Y la institución del tutelado, ¿cómo surge? Eso surge en 1916 con el primer Código Civil. Y era interesante porque el autor del Código Civil decía, no podemos legislar sobre los indígenas porque ellos son sus propios señores. Claro. Y entonces no cabe legislar sobre ellos. Entonces fue una especie de postscriptum al Código Civil. Se dijo, sí, pero hay que protegerlos negocialmente. Entonces, ¿cómo pueden ser engañados muy fácilmente? Hay que protegerlos de eso por una tutela, que es una tutela relativa, es una tutela que corresponde hasta hoy. A esta tutela parcial, vamos a decir, como los niños del 16 al 21 años. Y en el entonces las mujeres casadas, no las solteras, las casadas. Las mujeres casadas eran tuteladas también. Eran tuteladas, no podían, podían hacer desastres económicos, se suponía. Y había que cuidarse. Había que cuidar, que el marido debía cuidarse, que ellas no hicieran tonterías. Sí. Eso era la idea general. Entonces, pero esa tutela fue interpretada de todos modos, por ejemplo, para impedir a los indígenas que entraran en juicio con una demanda. Entonces eso desapareció con la nueva Constitución. Claro, en esa tutela, reivindicaciones por derechos y demás, no. Vos creo que comentás un caso de alguien que quiere ir a una corte internacional a plantear esto de los derechos, ¿no? Sí, exacto. Y le dijeron como tutelado no te damos el pasaporte y el visto. Claro, y ahora, bueno, aparece el indio como sujeto de derecho. Sí, ¿no? Que siempre fue, pero sabes cómo son las cosas. Claro, claro, una de las cosas que comentabas era que siempre se consideró a los pueblos indígenas como dueños de las tierras. Sin embargo, esto fue parte de un proceso de lucha previo, pero además, si bien estaba en la legislación, era burlado permanentemente. Era burlado y también era burlada de dos maneras, porque se la ignoraba, pero también porque se introducían cláusulas de excepción. Ajá, claro.
Entonces, por esas cláusulas se pasaba todo, incluso se esclavizaban, bueno, había todo tipo de abusos. Pero sí, como dices, en el principio hubo una gran discusión si eran o no eran señores de sus tierras. Claro. Y fue Francisco de Vitoria, el fundador del derecho internacional, un dominico español, Sí. que venció esta batalla, que fue una batalla dura, porque Sepúlveda, por ejemplo, Claro. era contra. Sí. Así que fue una batalla de grandes juristas del siglo XVI, que resultó en que sí se acordara que los indígenas eran señores de sus tierras. Claro, esto fue también tanto para España como para Portugal, claro, digamos. claro, las colonias. fue, sí. Bien, después, sí. Una cosa que voy a hablar en la charla. Ajá. Es que es interesante porque si fuera más tarde tendríamos problemas, porque en el siglo XVII, con John Locke, Claro. y su teoría de la propiedad, la idea es que la propiedad se adquiere con agricultura, básicamente. Si cultivas la tierra, entonces es dueño de la tierra. Claro. Pero no si cultivas de cualquier modo. Hay que cultivar con, ¿cómo se llama? ¿Con jugo? No, ¿cómo se...? Con arado. Con arado, Claro. con arado. Y los indígenas no cultivaban con arado. Eso fue invocado, es interesante, porque cuando en Australia, que es una colonia mucho más tardía, Claro. que las de América, se introdució ese problema, diciendo, sí, los aborígenes estaban acá, cultivaban, bueno, pero sí, no era el cultivo, pero no era el cultivo con arado como nosotros lo hacemos. Entonces se utilizó eso para decir, para contestar los títulos de los aborígenes australianos a la tierra, pero eso no existía antes de Locke. Claro. Entonces en las colonias de Portugal y España no ocurrió. Bueno, y ahí partimos a otro tema, que es el tema de la propiedad y el significado o el territorio de la propiedad indígena, ¿no? Sí. Que cambia también directamente en relación a lo que es el concepto de propiedad urbano o occidental. Exacto. Y eso fue muy importante. En la nueva Constitución hay varias cosas importantes que resultaron de estos 10 años de intensa participación de juristas, geólogos, antropólogos y médicos. Y una de las cosas más importantes fue que se redescubrió una tesis de un gran jurista muy importante de finales del siglo XIX, inicio del XX, Sí. en que él decía lo siguiente: los títulos de los indígenas son originarios. Bueno, nadie sabía lo que quería decir eso. Así le preguntamos a un profesor de Derecho que estaba con nosotros, y él nos dijo, eso es muy importante porque significa que es anterior al Estado. Claro. Y por ejemplo, en Suiza tiene cantones, Sí. Y los cantones tienen derechos antes, Claro. previos a Sí, la sí. Suiza, al país. Claro. Es decir, que el país no tiene que darles derechos, sino reconocerles Claro. derechos. Y era una tesis que se quedaba olvidada desde mucho, y la introducimos de nuevo en la nueva Constitución. Nadie sabía lo que era. Claro. pasó, pero es súper importante porque eso dice que los derechos indígenas al territorio son anteriores, Claro. al Estado. Que es algo que se está discutiendo en América Latina, y después vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con la doctora Manuela Carnero da Cunha y seguimos en un ratito nada más. Estamos charlando con la doctora Manuela Carnero da Cunha en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos
del Mercosur. Agradecemos a Manuel a su disposición por charlar aquí. Estábamos hablando de la definición del territorio indígena, ¿no? Sí. A partir de ahí fue, como habíamos quedado antes de la pausa, sobre cómo se define este territorio. Sí, bueno, ya había en la tradición jurídica colonial, elementos, claro. colonial y republicana brasileña, había, incluso el imperio también, Sí. tuvimos, había esa tradición que el territorio era mucho más que una habitación o una casa, comunidad, o una maloca. o una comunidad, Claro. o algo así. Pero eso se quedó explícito en la nueva Constitución. Así que se dice que es todo lo necesario para la reproducción, no solo física, sino cultural de una comunidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que lo necesario para cazar, para comer, para todo. ¿Verdad? Territorio sagrado. Territorio sagrado, todo. Y también la comunicación con otras comunidades. Así que es un conjunto de comunidades, claro. Y no una comunidad con su entorno solamente. Y eso, claro, es algo mucho más grande de lo que se hace en otros países incluso. Claro. Pero eso era una tradición, no estaba explicitada, pero ya, sobre todo para la Amazonía, que fue ocupada por colonos mucho más tarde de que el resto de Brasil, sí. Hay una diferencia gritante entre los territorios indígenas de Amazonía y los del sur o del sudeste, claro. O mismo del sudoeste, Sudoeste, claro. Que son la gran batalla hoy día. Porque los territorios indígenas de Amazonía brasileña son grandes, y los que fueron que quizás fueron los primeros intervenidos, ¿no? O sea, fueron los primeros invadidos. Claro, invadidos, claro. Entonces eso ocurrió que están mucho más exiguos, claro. Mucho más pequeños, claro. Que los de la Amazonía. Claro, creo que en la época de Vargas, ¿no? La época de Vargas fue lo que se llamó la conquista del oeste. Claro. Y entonces una gran investida y los guaraníes en particular, pero no solo, sufrieron mucho con esa intervención. Pero eso era los años 40. Claro, claro. Sí. Bien, vayamos quizás al tema que tiene que ver con tu presentación aquí en la RAM y que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Y el tema de cómo se domestican y se antidomestican ciertas especies, por decirlo así, ¿no? Bueno, antes que nada hay que decir que hay hoy una organización internacional, la IPBES, no sé si has oído hablar, que es la Plataforma Intergubernamental de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es un poco como el IPCC, es decir, la plataforma del clima. Del clima, sí, cambio climático. Pero que empezó mucho más tarde, empezó en 2012, la IPBES. Pero la IPBES tiene una cosa muy particular y diferente del IPCC, es que ha acogido los conocimientos y las innovaciones y las prácticas de las poblaciones tradicionales en sus assessments, como se dice, en sus diagnósticos. Diagnósticos. Entonces, y yo hago parte de una fuerza tarea de IPBES para eso, precisamente. Entonces, he mirado mucho a esta cuestión de la biodiversidad y con la intención de hacerla más visible, claro. Y de hacer más visible la importancia de las poblaciones tradicionales
en la biodiversidad. Una parte de la biodiversidad, bueno, a varias partes, pero cuando miras a los mapas, Sí, los mapas, sí, los sí, mapas sí, de las cartografías. la cartografía de Sí. Amazonía, y miras con las imágenes de satélite, tú ves que las áreas, los territorios indígenas están con floresta, los Sí. otros no están. Claro. Y, hay invasiones, claro, todo eso existe, pero Se sostiene. se sostiene la floresta. Claro. Mira, y hay una otra parte de la biodiversidad que es la agrobiodiversidad, es decir, la diversidad de las plantas cultivadas. Y desde algún tiempo se percibe que hay muchísimas plantas domesticadas en Amazonía. Sí. Charles Clement, que es Sí. un investigador de INPA, del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonía en Manaus, ha publicado mucho sobre eso y afirma que habría como 83. Sí, Bueno, sí. no se sabe si son 83, pero seguro que son muchísimas. Y no solo la yuca. Ajá. La mandioca, ¿no? La mandioca, sí. Claro. Ustedes Mandioca. dicen mandioca, no yuca. No yuca, mandioca. Bueno, la mandioca, maní, El maní. pequí, Ajá. hay un montón de otras cosas. Y muchos pimientos. Pimientos. Bueno, y entonces eso es muy importante. Y no solamente eso, pero recién, vamos a decirlo, en los últimos 10, 15 años, hay mucho más arqueología ahora Claro. en Amazonía. Y se ha verificado no solo que había grandes grupos sedentarios Sí. practicando una agricultura más o menos permanente, Sí. sino que había también una gran, lo que se llamó una domesticación de la floresta misma. Claro. Es decir, que una parte de la floresta amazónica es antropogénica, pero es antropogénica por poblaciones Claro. arqueológicas. Arqueología, claro. Sí. No, apuntaba a esto, Sí. a lo que vos mencionabas respecto a Lévi-Strauss, digamos, Sí. y su visión de Sí. la cuestión. Y eso es muy importante, es que al mismo tiempo, desde Lévi-Strauss, que era un hombre fantásticamente arguto, Sí. ¿no? Él decía en 1950, le decía, miren, la agricultura es muy importante, pero los pueblos indígenas viven tanto de la agricultura como del forrajeo. Claro. Es decir, conocen tanto las plantas cultivadas cuanto conocen las plantas silvestres. Claro, la recolección lleva un proceso tan complejo como podría tener la agricultura. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, y además, entonces si tú juntas todo esto y se comprueba eso, es decir, tú tienes como un gradiente, vamos a Sí, decir. claro. Es decir, pero lo que pasa, que es muy interesante con los pueblos amazónicos, es que ese gradiente parece que es de libre tránsito. Claro. Eso es contrario a todo lo que se imaginaba, porque se decía que quien depende de la agricultura no vuelve más. Claro, no claro. puede... O sea, que va en contra de cualquier postura evolucionista. Claro, exacto. Unidireccional, digamos. Exacto. Y eso es muy, muy novedoso. No sé si si Clement va a aprobar lo que digo, pero yo de verdad creo que hay varios indicios de resistencia a la domesticación, porque domesticación de las plantas o de los animales que no hubo en Amazonía, como sea. Bueno, es también una domesticación de gente. Claro. Es decir, si tú tienes una vaca, sí, claro. tienes que estar allá y no puedes salir. Claro. Entonces, esa opción de movilidad queda abierta
de forma muy interesante, porque hay varios ejemplos de grupos agricultores que deciden, bueno, que por circunstancias históricas vuelven a la recolección o a la agricultura. No debía usar el término vuelven porque claro, no hay una vuelta. No hay vuelta. Es un pasaje, vamos a decir. Manuela, nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Ya me están haciendo señas los muchachos Sí, sí. ahí, así que... Así que puedo ir a almorzar. Exactamente, muchísimas gracias.